Mi hijo me empujó a la piscina porque no quise encargarme del asado. Toda mi familia estalló en carcajadas. A la mañana siguiente me dijo, mi suegro viene a almorzar. Corta el césped y limpia la casa. No dije nada. La sorpresa llegó cuando intentó entrar y vio que las cerraduras habían sido cambiadas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado mi relato. A mis 63 años, nunca imaginé que me encontraría tirado en mi propia piscina, completamente vestido, mientras toda mi familia se reía a carcajadas sobre mí. El agua clorada me ardía en los ojos mientras luchaba por salir a la superficie. Mi ropa de domingo se pegaba a mi cuerpo envejecido como una segunda piel. Pero el verdadero ardor no provenía de los químicos de la piscina, sino de la comprensión de que mi propio hijo acababa de empujarme como si yo fuera una especie de chiste. «Vamos, papá, es solo un asado», había dicho Julián momentos antes, con esa voz goteando ese tono condescendiente con el que me había familiarizado demasiado en los últimos años. «Solo pon unas hamburguesas en la parrilla. ¿Qué tan difícil puede ser?» Yo había estado sentado tranquilamente en mi silla del patio, disfrutando del raro momento de silencio antes de la reunión familiar. Mi artritis me había estado molestando toda la semana, y la idea de estar de pie frente a una parrilla caliente durante 2 horas mientras todos los demás se relajaban, me parecía insoportable. «Estoy cansado, Julián. Tal vez alguien más podría encargarse de la cocina hoy». Fue entonces cuando sucedió. En un momento estaba explicando mis dolores en las articulaciones, y al siguiente, sentí las manos de Julián en mis hombros, empujándome hacia atrás a la parte profunda. El chapoteo fue enorme, enviando olas a través de la cubierta de la piscina y empapando las tumbonas cercanas. Cuando rompí la superficie, jadeando y desorientado, el sonido me golpeó como un golpe físico. Risas. No solo risitas nerviosas, sino carcajadas plenas y desenfrenadas. Julián estaba doblado, golpeándose la rodilla como si acabara de presenciar la cosa más divertida del mundo. Su esposa, Marcela, tenía su teléfono afuera, probablemente grabando mi humillación para sus amigos de las redes sociales. Incluso mis propios nietos señalaban y se reían, con sus jóvenes rostros iluminados por una diversión cruel. Dios mío. El abuelo parece un gato mojado. Chilló mi nieta de 12 años, provocando otra ronda de histeria en la multitud. Nadé hacia el borde de la piscina. Mis zapatos llenos de agua hacían que cada movimiento fuera una lucha. El concreto raspó contra mis palmas mientras me arrastraba hacia afuera, con el agua chorreando de mi ropa y formando charcos alrededor de mis pies. Mis anteojos se habían caído durante la caída, dejando el mundo ligeramente borroso, pero podía ver lo suficientemente claro como para presenciar el entretenimiento que le había proporcionado a mi familia. «Julián, eso fue demasiado», dijo Marcela, pero todavía se reía mientras hablaba. «Míralo, está empapado». «Se secará», respondió Julián con un encogimiento de hombros, ya dándome la espalda hacia la parrilla. Además, tal vez ahora recuerde quién manda en la cocina por aquí. Me quedé allí goteando, mi camisa polo transparente y mis pantalones caqui pegándose incómodamente a mis piernas. Nadie me ofreció una toalla, nadie preguntó si estaba herido. A nadie parecía importarle que su padre y abuelo acabara de ser tratado como un niño desobediente, que necesitaba aprender una lección. La peor parte no fue la incomodidad física, ni siquiera la humillación pública. Fue la repentina y aplastante comprensión de lo bajo que había caído en la estimación de mi propia familia. ¿Cuándo me había convertido en el chiste de la familia? ¿Cuándo había decidido mi hijo que empujar a su anciano padre a una piscina era una forma apropiada de manejar un simple desacuerdo? Mientras caminaba con dificultad por la terraza hacia la casa, dejando huellas mojadas a mi paso, podía escuchar a Julián haciéndose cargo de la situación del asado. Muy bien todos. Crisis evitada. El viejo se cambiará de ropa y empezaremos esta fiesta como se debe. El viejo. En eso me había convertido para ellos.
No papá, no abuelo, no Ricardo. Solo el viejo que vivía en su casa y ocasionalmente los incomodaba con su presencia. Subí a mi habitación, quitándome la ropa mojada con manos temblorosas. Si el temblor era por el agua fría o por algo más profundo, no podría decirlo. En el espejo del baño me vi a mí mismo, con el cabello pegado al cráneo, la cara enrojecida por la vergüenza y el esfuerzo, luciendo como el tonto que habían hecho de mí. 43 años había vivido en esta casa. 43 años de recuerdos, de criar a Julián desde que era un bebé hasta convertirse en un hombre, de pensar que estaba construyendo algo significativo. Mi difunta esposa Elena y yo habíamos soñado con envejecer aquí, rodeados de una familia que nos amara y respetara. Elena se había ido hacía 8 años, y en su ausencia, de alguna manera me había transformado de ser el cabeza de familia a su miembro más prescindible. Mientras me ponía ropa seca, podía escuchar la fiesta continuando abajo. Las risas habían disminuido, reemplazadas por una conversación normal y el chisporroteo de la carne en la parrilla. La vida había seguido adelante, como si mi humillación fuera solo un breve intermedio en su entretenimiento. Me senté en el borde de mi cama, mirando mi ropa mojada arrugada en el piso del baño. El hombre que había construido esta casa con sus propias manos, que había trabajado 60 horas a la semana para mantener a su familia, que había cambiado pañales y asistido a obras escolares y enseñado a su hijo a conducir. Ese hombre acababa de ser empujado a una piscina por negarse a cocinar hamburguesas. Algo había cambiado en ese momento bajo el agua. Mientras luchaba por salir a la superficie, jadeando por aire y dignidad, sentí que algo dentro de mí cambiaba. El padre dócil y complaciente que había pasado los últimos años tratando de no ser una carga, se había ahogado en esa piscina. Quien salió fue alguien diferente. Alguien que estaba empezando a recordar cómo se sentía el respeto por uno mismo. Abajo podía escuchar a Julián presidiendo la reunión, probablemente contándoles a todos sobre su brillante solución al problema del asado. El sonido de sus voces, tan casual y despectivo, me envió un escalofrío que no tenía nada que ver con mi ropa mojada. El incidente de la piscina ocurrió un domingo. Para el martes por la mañana, pensé que tal vez Julián diría algo, una disculpa quizás, o al menos un reconocimiento de que había ido demasiado lejos. En cambio, me desperté para encontrarlo parado en mi cocina a las 7 de la mañana, taza de café en mano, actuando como si nada hubiera pasado. «Buenos días, papá», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «El padre de Marcela viene a almorzar hoy. Asegúrate de que la casa esté impecable, y necesito que cortes el pasto antes de que él llegue». Parpadeé, todavía aturdido por el sueño, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿A qué hora es el almuerzo?» «Al mediodía, así que tienes unas 5 horas. Debería ser tiempo suficiente si te mueves ahora». Desplazaba su dedo por su teléfono con el aire casual de alguien dando instrucciones al servicio doméstico. Me serví una taza de café, mis manos más firmes de lo que habían estado en días. «Tal vez podrías ayudar con algo de eso. No soy tan joven como solía ser». Julián finalmente levantó la vista, su expresión cambiando a esa mezcla familiar de impaciencia e irritación que se había convertido en su defecto cada vez que yo hablaba. «Papá, esto es importante. El padre de Marcela está considerando invertir en mi negocio. Necesito que todo sea perfecto y, francamente, tú eres mejor en el trabajo de jardín que yo. No es como si tuvieras algo más que hacer». El desprecio en su voz fue tan casual, tan absoluto, que me dejó sin aliento. No es como si tuviera algo más que hacer, como si toda mi existencia girara en torno a estar disponible para su conveniencia. «El césped está bien, Julián. Lo corté la semana pasada». «No está bien. Está demasiado largo y hay malas hierbas cerca de la cerca. Mira, esto no es negociable. El papá de Marcela es de la vieja escuela. Juzga a las personas por cómo mantienen su propiedad. Las primeras impresiones importan». Estudié el rostro de mi hijo, buscando cualquier rastro del niño que había criado. El que solía ayudarme con el trabajo del jardín los sábados por la mañana. Ese niño se había ido.
reemplazado por este extraño que me hablaba como si fuera una inconveniencia que estaba obligado a tolerar. ¿Qué pasa con el interior de la casa?, pregunté. Marcela se encargará de la mayor parte, pero necesito que limpies los baños y pases la aspiradora en las áreas de estar. Ah, y asegúrate de que el garaje esté organizado. Podría querer ver mi taller. La lista seguía creciendo, cada tarea entregada con la expectativa de cumplimiento inmediato. Me encontré asintiendo, cayendo de nuevo en el patrón de sumisión que de alguna manera se había convertido en mi defecto en los últimos años. ¿Cuándo había dejado de ser el padre de Julián para convertirme en su empleado? A las 8:30, estaba afuera con la cortadora de césped. El sol de la mañana ya prometía otro día abrasador. Mi artritis protestaba a cada paso, pero seguía adelante, diciéndome a mí mismo que era solo un día, solo unas pocas horas de trabajo. El césped realmente no estaba tan largo, pero lo corté de todos modos, recortando bordes que no necesitaban recorte, arrancando malas hierbas que eran apenas visibles. Mientras trabajaba podía ver a Julián y Marcela a través de la ventana de la cocina, discutiendo sus preparativos. Marcela estaba animada, gesticulando con su taza de café, claramente emocionada por impresionar a su padre. Julián asentía, revisando ocasionalmente su reloj. Ninguno de los dos miró en mi dirección. La ironía no se me escapó. Esta era mi casa, la casa para la que Elena y yo habíamos ahorrado, planeado y construido nuestra vida. Sin embargo, aquí estaba yo, luchando para hacerla presentable para la aprobación de otra persona, tratado como el jardinero en lugar del propietario. A las 10 en punto, me había movido adentro para ocuparme de los baños. Me dolía la espalda por el trabajo en el jardín, pero no había tiempo para descansar. Fregué inodoros, trapeé pisos y pulí espejos hasta que brillaron. Todo el tiempo podía escuchar a Marcela y Julián discutiendo el menú, los temas de conversación que sacarían, la impresión que querían causar. «Asegúrate de que no empiece con una de sus viejas historias de guerra», dijo Marcela mientras yo pasaba por la cocina. «Tu papá tiene una forma de dominar las conversaciones. No te preocupes por eso, lo mantendré ocupado en el garaje si tengo que hacerlo». Estaban hablando de mí como si ni siquiera estuviera allí, planeando apartarme de la vista como un mueble vergonzoso. La comprensión me golpeó con una fuerza sorprendente. No solo me estaban tratando como ayuda, me estaban tratando como una carga. Terminé los baños y pasé a la aspiradora, el ruido de la máquina ahogando su conversación pero no mis pensamientos. Cada habitación que limpiaba se sentía como otra pieza de mi dignidad siendo borrada. Este era mi hogar, lleno de mis muebles, mis recuerdos, mi vida. Sin embargo, lo estaba limpiando para la aprobación de un extraño mientras mi propia familia planeaba esconderme. A las 11:15, Julián me encontró organizando el garaje, clasificando herramientas que había acumulado durante décadas. «¿Cómo va eso, papá?» «Casi termino», respondí, limpiándome el sudor de la frente. «Bien. Cuando llegue el padre de Marcela, solo trata de mantener la conversación ligera, ¿de acuerdo? Nada demasiado pesado o personal. Y tal vez no menciones tus problemas de salud. Incomoda a la gente». Me giré para mirarlo completamente, estudiando a este hombre que compartía mi ADN, pero parecía no haber heredado ninguno de mis valores. ¿Quieres que finja ser alguien que no soy? Quiero que estés presentable. ¿Es mucho pedir? La palabra presentable colgó en el aire entre nosotros como una bofetada. No bienvenido, no valorado, no amado, solo presentable, como una propiedad que necesitaba pasar una inspección. «No», dije en voz baja, «no es mucho pedir». Julián sonrió, la primera expresión genuina de aprobación que había visto de él en meses. «Genial. Debería estar aquí en cualquier momento. Tal vez quieras lavarte y cambiarte de camisa. Tienes manchas de pasto». Mientras se alejaba, miré mi ropa, la evidencia de mi trabajo matutino. El viejo Ricardo se habría apresurado a entrar para limpiarse. Se habría puesto presentable para un invitado que nunca había conocido. Habría sonreído
y seguido el juego con cualquier versión de sí mismo que su familia requiriera. Pero algo era diferente ahora. De pie en mi propio garaje, rodeado de mis propias herramientas, en la casa que había trabajado toda mi vida para pagar, sentí una chispa de algo que no había experimentado en años. No era enojo exactamente, aunque eso era parte de ello. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo podía ver la situación exactamente como era, sin la niebla de la obligación familiar y la lealtad fuera de lugar. Tenía 63 años, y estaba siendo tratado como el servicio doméstico en mi propio hogar. El hijo que había criado y mantenido estaba avergonzado de mi existencia. La nuera que había recibido en mi familia me veía como un obstáculo a superar. El sonido de un auto entrando en el camino de entrada interrumpió mis pensamientos. El padre de Marcela había llegado, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. El almuerzo con el padre de Marcela salió exactamente como Julián lo había orquestado. Interpreté mi papel a la perfección, el hombre mayor tranquilo y discreto, que sonreía en los momentos adecuados y se excusaba cuando comenzaba la charla de negocios. El señor Velasco parecía bastante agradable. Un exitoso hombre de negocios en sus 70 que hablaba sobre inversiones y oportunidades de mercado, con la confianza de alguien que había ganado buen dinero a lo largo de los años. Pasé la mayor parte de la comida escuchando a Julián presentar su negocio de consultoría, viendo a mi hijo transformarse en el empresario encantador y ambicioso, en el que se convertía cada vez que había dinero de por medio. Marcela interpretó a la esposa solidaria sin fallas, interviniendo con anécdotas cuidadosamente ensayadas sobre la ética de trabajo y la visión de Julián. Cuando el señor Velasco felicitó la casa y preguntó por el hermoso jardín, Julián aceptó el elogio como si él hubiera plantado personalmente cada flor. Cuando la conversación giró hacia los valores familiares y la importancia de la tradición, Julián habló elocuentemente sobre construir algo duradero para las generaciones futuras. Yo me senté allí, invisible en mi propia mesa de comedor, escuchando a mi hijo llevarse el crédito por una vida que yo había construido. Después del almuerzo, me retiré a mi habitación para lo que les dije que era una siesta. En realidad, solo necesitaba escapar de la actuación sofocante de abajo. Podía escuchar sus voces subiendo a través de las tablas del piso, discusiones animadas sobre términos de inversión y posibilidades de asociación. La risa de Julián llevaba una nota de triunfo que me revolvió el estómago. Alrededor de las 4 de la tarde, escuché el auto del señor Velasco alejarse. La casa quedó en silencio excepto por el murmullo de las voces de Julián y Marcela en la cocina. Asumí que estaban haciendo un resumen de la reunión, probablemente celebrando lo que sonaba como una presentación exitosa. Debo haberme quedado dormido, porque lo siguiente que supe fue que eran casi las 6 de la tarde. La casa estaba inusualmente tranquila. Bajé las escaleras, esperando encontrar a Julián y Marcela discutiendo su triunfo de la tarde, pero la planta baja estaba vacía. Sus autos no estaban en la entrada. Me pareció extraño que se hubieran ido sin decir nada, pero me había acostumbrado a hacer una idea de último momento en sus rutinas diarias. Me preparé una cena sencilla y me instalé frente a la televisión, tratando de no pensar en lo sola que se sentía la casa sin la presencia de Elena para llenar el silencio. La noche transcurrió sin incidentes. Vi las noticias, leí algunos capítulos de un libro que había estado leyendo, y finalmente me fui a la cama alrededor de las 10 en punto. Julián y Marcela todavía no estaban en casa, lo cual no era del todo inusual. A menudo salían a cenar o a tomar algo después de reuniones de negocios. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces en la entrada. A través de la ventana de mi habitación, podía ver a Julián y Marcela bajando maletas de su auto. Parecía que habían pasado la noche en algún lugar, probablemente celebrando su exitosa reunión con el señor Velasco. Me tomé mi tiempo para vestirme. Mis articulaciones protestaban por el trabajo físico del día anterior. Para cuando llegué abajo, estaban en la cocina, con el café ya preparado, luciendo frescos y llenos de energía. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza. «¿Cómo les fue ayer?» «Fantástico»,
respondió Julián sin levantar la vista de su teléfono. El señor Velasco está muy interesado en seguir adelante. Pasamos la noche resolviendo detalles preliminares. Eso es maravilloso. Me alegro por ustedes. Marcela miró a Julián. Alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos. En realidad, Ricardo, necesitamos hablar contigo sobre algo. El uso de mi nombre de pila en lugar de papá o suegro me envió un escalofrío inmediato. Marcela nunca me llamaba Ricardo a menos que algo anduviera mal. Hemos estado pensando, comenzó Julián, dejando su teléfono con cuidado deliberado. Este arreglo ya no está funcionando. Sentí que mi taza de café se volvía pesada en mis manos. ¿Qué arreglo? Tú viviendo aquí, con nosotros. Su voz era pragmática, como si estuviera discutiendo el clima. Tenía sentido cuando te mudaste por primera vez después de que mamá murió, pero estamos en una etapa diferente ahora. Marcela y yo necesitamos nuestro espacio, especialmente con la expansión del negocio. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Dejé mi taza de café con cuidado, temeroso de que mis manos temblorosas pudieran dejarla caer. Esta es mi casa, Julián. Técnicamente sí, pero en términos prácticos, Marcela y yo hemos estado manejando el hogar durante años. Pagamos los servicios, manejamos el mantenimiento, administramos todo. Básicamente ha sido un inquilino. Un inquilino. En la casa que había poseído durante 43 años. En la casa donde le había cambiado los pañales y le había enseñado a andar en bicicleta. Y lo había ayudado con la tarea en la misma mesa de la cocina, donde ahora me estaba desalojando. ¿A dónde se supone que debo ir? Marcela se inclinó hacia adelante. Su expresión era lo que ella probablemente pensaba que era compasiva. Hay algunas comunidades de retiro realmente agradables en el área, lugares donde tendrías gente de tu misma edad, actividades, atención médica si la necesitas. En realidad podría ser mejor para ti. No quiero vivir en una comunidad de retiro. Quiero vivir en mi hogar. La mandíbula de Julián se tensó. Papá, sé realista. Estás envejeciendo. Tu salud no es excelente y estás aislado aquí. Al menos en un entorno comunitario, tendrías apoyo. Tengo apoyo. Tengo familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián y Marcela intercambiaron otra mirada, y me di cuenta con horror creciente de que ya habían tomado esta decisión. Esto no era una discusión, era una notificación. Ya hemos mirado algunos lugares, dijo Marcela suavemente. Hay una instalación realmente agradable a unos 20 minutos de distancia. Tienen una vacante en su ala de vida asistida. No necesito vida asistida, puedo cuidarme solo perfectamente. ¿Puedes? La voz de Julián había adquirido ese tono condescendiente de nuevo. ¿Papá? Ni siquiera pudiste manejar cocinar hamburguesas el domingo pasado. Ayer te tomó toda la mañana limpiar la casa para un invitado. Estás luchando, y solo va a empeorar. El incidente de la piscina. Estaban usando mi humillación en mi contra, retorciéndola como evidencia de mi incompetencia. La comprensión de que habían estado planeando esto, incluso mientras yo trabajaba para que su reunión fuera exitosa, me hizo sentir físicamente enfermo. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, dijo Julián. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero nos gustaría tener esto resuelto dentro de las próximas semanas. La inversión del señor Velasco viene con algunas condiciones sobre la mejora de la propiedad. Y necesitamos comenzar a planificar las renovaciones. Renovaciones. Ya estaban planeando cambiar mi casa, borrar cualquier rastro de la vida que Elena y yo habíamos construido aquí. Me puse de pie lentamente, mis piernas inestables. Voy a salir a caminar. Esa es una buena idea, dijo Marcela. Despeja tu mente. Cuando regreses, tal vez podamos mirar algunos folletos juntos. Salí de la cocina sin decir otra palabra. Tomé mi chaqueta del armario del pasillo y me dirigí a la puerta principal. Mi mano estaba en el pomo de la puerta cuando escuché la voz de Julián detrás de mí. Papá, tómate tu tiempo, pero no lo olvides.
Esto es lo mejor para todos. Salí al aire fresco de la mañana, mi mente dando vueltas. El vecindario se veía igual que siempre. Jardines ordenados, casas familiares, la calle arbolada por la que había caminado innumerables veces a lo largo de las décadas. Así, pero todo se sentía diferente ahora, como si lo estuviera viendo a través de los ojos de alguien que ya no pertenecía. Caminé durante más de una hora, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente regresé a la casa, los autos de Julián y Marcela se habían ido de nuevo. Una nota en el mostrador de la cocina me informaba que habían ido a ver planes de renovación y volverían más tarde. Subí las escaleras a mi habitación. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Esta habitación, donde Elena y yo habíamos dormido durante 35 años, donde habíamos planeado nuestro futuro y criado a nuestro hijo, ahora era solo un espacio temporal que ocupaba hasta que pudieran encontrar otro lugar donde ponerme. Me senté en el borde de la cama, mirando las fotos enmarcadas en la mesita de noche. La sonrisa de Elena me devolvía la mirada desde el día de nuestra boda, desde la graduación de Julián, desde innumerables vacaciones y aniversarios. ¿Qué pensaría ella si pudiera ver en qué se había convertido la familia que tanto había amado? La peor parte ni siquiera era el desalojo en sí. Era la naturaleza calculadora de todo. La forma en que habían esperado hasta después de su reunión de negocios. La forma en que lo habían presentado como preocupación por mi bienestar. La forma en que habían hecho que pareciera que debería estar agradecido por su consideración. Tenía 63 años, y mi propio hijo me estaba tratando como un problema a resolver, en lugar de un padre a quien amar. Pasé los siguientes 3 días en un extraño tipo de limbo. Julián y Marcela se ocupaban de sus asuntos con energía renovada, haciendo llamadas telefónicas sobre su posible inversión y discutiendo planes de renovación en tonos bajos que se detenían cada vez que yo entraba en una habitación. Me trataban con la cortesía cuidadosa que le mostrarías a un pariente anciano al que intentas mudar a un asilo, amables pero distantes, pacientes pero firmemente resueltos. El jueves por la mañana me encontré solo en la casa de nuevo. Julián se había ido temprano a lo que llamó reuniones con inversores, y Marcela había ido a su trabajo de medio tiempo en la boutique del centro. El silencio se sentía diferente ahora, cargado con el conocimiento de que mi tiempo aquí era limitado. Vagué por las habitaciones como un fantasma, viendo todo con ojos nuevos. La sala de estar donde Julián había dado sus primeros pasos, la cocina donde Elena le había enseñado a hornear galletas, el patio trasero donde habíamos organizado innumerables fiestas de cumpleaños y asados. Pronto todo esto sería renovado, transformado en algo que reflejara el gusto de Julián y Marcela, en lugar de los recuerdos que Elena y yo habíamos creado. Fue mientras estaba parado en mi habitación mirando la pila de folletos de residencias de ancianos que Marcela había dejado en mi tocador, que recordé el archivador en el sótano. Elena siempre había sido meticulosa con la organización de nuestros documentos importantes. Y después de que murió, simplemente cerré el gabinete con llave y traté de no pensar en la dolorosa tarea de revisar sus papeles. Pero ahora, enfrentando la perspectiva de dejar todo atrás, me di cuenta de que necesitaba saber exactamente qué poseía y qué derechos tenía. Tal vez Julián tenía razón en que me había vuelto dependiente de ellos, pero esta seguía siendo mi casa, y quería entender mi posición legal antes de tomar cualquier decisión. El sótano estaba fresco y ligeramente húmedo, lleno de cajas de decoraciones navideñas, muebles viejos y las posesiones acumuladas de un matrimonio de 43 años. El archivador estaba en la esquina, su superficie metálica polvorienta por años de abandono. Había evitado este rincón del sótano desde la muerte de Elena, pero ahora me acerqué con determinación. La llave estaba donde siempre había estado, pegada con cinta adhesiva al fondo del cajón superior del gabinete. Adentro, la cuidadosa organización de Elena era inmediatamente evidente. Carpetas etiquetadas con su letra pulcra. Seguros, médico, documentos de la casa, inversiones, educación de Julián. Saqué primero los documentos de la casa,
esperando encontrar la escritura y los papeles de la hipoteca que recordaba haber firmado hace décadas. Pero mientras leía los documentos, algo no tenía sentido. La casa había sido pagada hace 15 años, tal como recordaba, pero había otros papeles que no reconocía. Una segunda hipoteca sacada hace 8 años, justo después de que Elena murió. Mi firma estaba en los documentos, pero no tenía memoria de haberlos firmado. El préstamo era por $50,000, con Julián listado como cofirmante y beneficiario principal. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía los términos. Los pagos mensuales se deducían automáticamente de mi cuenta corriente, pagos que nunca había notado, porque Julián me había convencido de dejarlo ayudar a administrar mis finanzas después de la muerte de Elena. Me había dicho que era demasiado para mí manejarlo mientras estaba de duelo, y yo había estado agradecido por su ayuda. Pero este préstamo, esta hipoteca sobre mi casa totalmente pagada, yo nunca había aceptado esto. Nunca habría aceptado esto. Excavé más profundo en los archivos, encontrando más documentos que me helaron la sangre. Una línea de crédito con garantía hipotecaria por $25,000, abierta hace 6 años. Otro préstamo por $30,000, asegurado contra la casa hace 3 años. Todos llevaban mi firma, pero no recordaba ninguno de ellos. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podría haber firmado estos documentos sin recordar? A menos que... La respuesta me golpeó como un golpe físico. Los meses posteriores a la muerte de Elena habían sido un borrón de dolor y depresión. Había estado tan perdido, tan abrumado por los asuntos prácticos de la vida sin ella, que había firmado lo que sea que Julián me pusiera enfrente. Él se había encargado de todo: los arreglos del funeral, el papeleo del seguro, las cuentas financieras. Yo había confiado en él completamente, agradecido de tener a alguien que se ocupara de los detalles mientras yo luchaba por funcionar. Él había explotado mi dolor. Mientras yo lloraba a su madre, él había estado usando mi firma para pedir prestado contra mi casa. Pero había más. Escondido detrás de los documentos del préstamo, encontré una carpeta etiquetada Transferencia de Propiedad. Adentro había un documento de traspaso de propiedad fechado hace solo 6 meses, transfiriendo la titularidad de la casa de mí a Julián. Mi firma estaba allí también, notariada y oficial. Me quedé mirando el documento, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Según este papel, ya no era dueño de mi casa. Julián lo era. ¿Cuándo había firmado esto? ¿Por qué no lo recordaba? Entonces recordé la visita del padre de Marcela, la oportunidad de inversión por la que habían estado tan emocionados. Julián había mencionado que la inversión del señor Velasco venía con condiciones sobre la mejora de la propiedad. ¿Había necesitado Julián probar la propiedad para asegurar el trato? Revisé más papeles, encontrando estados de cuenta bancarios de cuentas que no reconocía. Cuentas a nombre de Julián, financiadas por los préstamos asegurados contra mi casa. El dinero se había utilizado para todo, excepto para lo que afirmaban las solicitudes de préstamo. En lugar de mejoras en el hogar o gastos médicos de emergencia, los fondos se habían destinado a las aventuras comerciales de Julián, las compras compulsivas de Marcela, vacaciones que nunca tomé. La cantidad total era asombrosa. Más de $100,000 prestados contra mi hogar. Conmigo supuestamente responsable de los pagos de préstamos que nunca había firmado a sabiendas. Pero el documento de traspaso de propiedad fue el insulto final. De alguna manera Julián se las había arreglado para hacerme firmar la renuncia a la propiedad de mi casa. La casa ni siquiera era mía ya. Legalmente, realmente era solo un inquilino, tal como Julián había afirmado. Me senté allí en el sótano, rodeado de la evidencia de la traición de mi hijo, sintiendo como si los cimientos de mi mundo se hubieran derrumbado debajo de mí. Todo lo que creía saber sobre mi situación estaba mal. No era un padre siendo alentado gentilmente a considerar la vida asistida. Era una víctima de abuso financiero, siendo desalojada de una propiedad que ya no poseía legalmente. La parte inteligente era cuán lenta y cuidadosamente Julián lo había hecho. Ningún documento individual era tan obviamente fraudulento como para despertar sospechas inmediatas.
Cada préstamo se había espaciado a lo largo de los años. Cada firma obtenida durante momentos en los que estaba distraído, de duelo o simplemente confiando en mi hijo para manejar asuntos que encontraba abrumadores. Pero mientras estudiaba las firmas más de cerca, algo comenzó a molestarme. Se parecían a mi letra, pero había diferencias sutiles. La forma en que se formaban ciertas letras, la presión de los trazos del bolígrafo. Algunas firmas parecían apresuradas o inestables, como si hubiera estado firmando mientras estaba distraído o molesto. Saqué mi licencia de conducir actual y comparé mi firma en ella con las de los documentos del préstamo. Las diferencias eran leves pero notables. O estas firmas habían sido falsificadas, o las había firmado bajo circunstancias que no podía recordar. Entonces encontré algo que aclaró todo. Escondido detrás de los documentos de transferencia de propiedad, había un archivo médico que no reconocía. Adentro había recetas para medicamentos de los que nunca había oído hablar. Medicamentos para la ansiedad, somníferos, fármacos típicamente usados para tratar la depresión severa. Las recetas fueron todas surtidas durante los meses posteriores a la muerte de Elena, todas firmadas por el doctor Salazar, el compañero de golf de Julián. Nunca había visto al doctor Salazar por depresión. Mi médico habitual había recetado algunos somníferos suaves durante mi duelo, pero nada como estos medicamentos potentes. Sin embargo, según estos registros, había estado tomando dosis de drogas que me habrían dejado confundido, desorientado, posiblemente incluso inconsciente por periodos de tiempo. La imagen se estaba volviendo horriblemente clara. Julián no solo había explotado mi dolor, me había drogado. Con la ayuda de su amigo médico, me había medicado hasta un estado en el que podía ser manipulado para firmar todo lo que poseía. Pensé en esos meses oscuros después del funeral de Elena. Había habido días en los que me sentía tan nublado y desorientado que apenas podía funcionar. Lo había atribuido al dolor, a los efectos naturales de perder a mi compañera de vida. Julián había sido tan servicial durante ese tiempo, trayéndome comidas, revisándome, asegurándose de que tomara mis medicamentos. Había estado agradecido por su cuidado, nunca sospechando que las pastillas que me estaba dando estaban diseñadas para hacerme dócil y confundido. La peor parte fue darme cuenta de cuánto tiempo había estado sucediendo esto. El préstamo más reciente era de hace solo 6 meses, mucho después de que mi dolor debería haber disminuido. Julián había continuado medicándome y manipulándome, probablemente aumentando las dosis cada vez que necesitaba que firmara algo importante. Recogí todos los documentos y los llevé arriba, mi mente corriendo. Julián y Marcela planeaban obligarme a entrar en una residencia de ancianos, no por preocupación por mi bienestar, sino porque necesitaban que me fuera antes de que descubriera lo que habían hecho. Una vez que estuviera guardado de manera segura en una instalación, probablemente fuertemente medicado para la ansiedad o la depresión, tendrían el control total sobre la propiedad que me habían robado. Pero habían cometido un error crucial. Al dejarme solo en la casa hoy, me habían dado la oportunidad de descubrir la verdad, y ahora que sabía lo que habían hecho, tenía que decidir qué hacer al respecto. El sonido de un auto en la entrada interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana podía ver el auto de Julián acercándose. Llegaba a casa antes de lo esperado, probablemente ansioso por continuar empujándome hacia su solución preferida. Rápidamente reuní los documentos más condenatorios y los escondí en mi habitación, dejando el archivador exactamente como lo había encontrado. Cuando Julián entró por la puerta principal, yo estaba sentado tranquilamente en la sala de estar. La imagen de un anciano confundido, contemplando sus opciones limitadas. «Hola, papá», dijo, su voz llevando esa falsa alegría que se había convertido en su tono predeterminado conmigo. «¿Cómo estuvo tu día? ¿Tuviste la oportunidad de mirar esos folletos que Marcela dejó para ti?» Miré a Julián con lo que esperaba fuera una sonrisa cansada. «He estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tengas razón sobre el lugar de vida asistida». El alivio que inundó su rostro fue casi cómico. «¿En serio?» «Papá, eso es genial.
Sé que esto es difícil, pero es realmente lo mejor. Supongo que debería empezar a poner mis asuntos en orden, dije con cuidado. Asegurarme de que todos mis documentos estén actualizados, ese tipo de cosas. No te preocupes por nada de eso, dijo Julián rápidamente. Marcela y yo podemos manejar todo el papeleo. Tú solo concéntrate en prepararte para la transición. Por supuesto que no quería que mirara el papeleo. Lo último que necesitaba era que yo descubriera lo que ya había encontrado. Durante los siguientes 2 días, interpreté el papel del padre resignado y derrotado. Dejé que me mostraran folletos para la residencia El Atardecer, la instalación de vida asistida que habían elegido. Asentí cuando explicaron cuánto mejor sería mi vida con atención profesional y actividades sociales. Incluso dejé que Marcela me llevara a hacer un recorrido por el lugar, donde sonreí cortésmente al personal alegre y admiré la decoración institucional insípida. Pero mientras ellos hacían sus planes, yo estaba haciendo los míos. La primera llamada que hice fue a Gabriel, el sobrino de Elena, un abogado en el condado vecino. Gabriel siempre había tenido cariño por su tía, y nos había ayudado con nuestros testamentos hace años. Esperé hasta que Julián y Marcela estuvieran fuera de la casa antes de llamarlo. ¿Tío Ricardo? La voz de Gabriel transmitía una calidez genuina. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, Gabriel. Ayuda legal. Y necesito que mantengas esta conversación confidencial. La calidez en su voz cambió a preocupación profesional. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Los préstamos forzados, las firmas falsificadas, los registros médicos, el documento de traspaso de propiedad. Gabriel escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Dios mío, Ricardo. Esto es serio. Si lo que me estás diciendo es exacto, estamos hablando de abuso de ancianos, fraude, posiblemente falsificación. ¿Tienes copias de estos documentos? Tengo los originales. Los encontré en el archivador de Elena. Bien. No dejes que sepan que encontraste algo. ¿Puedes hacerme llegar copias sin que ellos lo sepan? Creo que sí. Ambos estarán fuera de la casa mañana por la mañana. Perfecto. Trae todo a mi oficina. Necesitamos movernos rápido con esto. A la mañana siguiente, les dije a Julián y Marcela que iba al banco a organizar mis cuentas para la mudanza a la residencia El Atardecer. Julián se ofreció a llevarme, pero insistí en que podía manejar un último viaje por mi cuenta. La independencia es importante para mí, dije, y él no pudo discutir con eso sin parecer despiadado. La oficina de Gabriel estaba en una casa victoriana convertida en el centro, el tipo de lugar que inspiraba confianza con su solidez anticuada. Había despejado su agenda de la mañana para verme, y su secretaria nos trajo café mientras extendíamos los documentos sobre su mesa de conferencias. Esto es peor de lo que pensaba, dijo Gabriel después de revisar todo. El patrón aquí sugiere abuso financiero sistemático durante varios años. El momento de estos préstamos corresponde con la muerte de tu esposa y tu periodo de duelo, y estos registros médicos. Sacudió la cabeza. Este doctor Salazar recetó suficientes sedantes para mantenerte dócil durante meses. ¿Podemos probarlo? Con la investigación adecuada, sí. Pero Ricardo, hay algo más que debemos discutir. Incluso si podemos probar el fraude, recuperar tu propiedad va a ser complicado. Julián ha estado haciendo pagos sobre estos préstamos y probablemente ha establecido un rastro de papel que muestra que ha sido el propietario efectivo de la casa durante años. Mi corazón se hundió. Entonces él se queda con lo que robó. No necesariamente, pero tenemos que ser estratégicos con esto. Si entramos disparando con cargos criminales, Julián buscará abogados, y todo se convertirá en una batalla judicial desordenada que podría tomar años. Mientras tanto, todavía estás viviendo en su casa bajo su tolerancia. ¿Qué sugieres? Gabriel se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Preparamos una trampa. Dejamos que Julián piense que está obteniendo exactamente lo que quiere, y luego lanzamos nuestra evidencia en el momento en que haga más daño. Te escucho.
Regresas a casa y les dices que has decidido mudarte a la residencia El Atardecer inmediatamente. Muestra entusiasmo al respecto. Diles que quieres preparar la casa para sus renovaciones. Estarán tan aliviados que probablemente comenzarán a hacer públicos sus planes. ¿Y entonces? Entonces esperamos a que cometan un error. Julián tiene el dinero del señor Velasco en camino. Probablemente está planeando usar esa inversión para pagar los préstamos que tomó contra tu casa, lo que le daría el título limpio. Cuando intente hacer eso, estaremos listos con nuestra evidencia. Entendí la estrategia, pero significaba continuar viviendo con ellos. Continuar fingiendo que no sabía lo que habían hecho. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Probablemente no más de una semana o 2. Julián querrá moverse rápido ahora que piensa que estás cooperando. La clave es hacerlo sentir confiado. Pasé el viaje a casa ensayando mi actuación. Cuando entré a la casa, Julián y Marcela estaban esperando en la sala de estar, claramente ansiosos por escuchar cómo había ido mi viaje al banco. ¿Y bien?, preguntó Marcela. Me senté pesadamente, poniendo mi expresión más derrotada. He estado pensando en lo que dijeron, sobre que esto es lo mejor. Llamé a la residencia El Atardecer esta mañana. Tienen una vacante la próxima semana. El rostro de Julián se iluminó como en la mañana de Navidad. Papá, eso es fantástico. Sé que esto es difícil, pero estás tomando la decisión correcta. Quiero hacer esto bien, dije. Organizar todo para que no tengan que lidiar con cabos sueltos. Tal vez deberíamos hacer tasar la casa, prepararla para esas renovaciones que mencionaron. Eso es muy considerado, dijo Marcela. Pero no te preocupes por nada de eso. Nosotros manejaremos todo. No, insisto, esta casa ha sido mi vida durante 43 años. Quiero verla debidamente preparada para su próximo capítulo. Durante los siguientes días, interpreté el papel a la perfección. Le pedí a Marcela que me ayudara a empacar mis pertenencias. Solicité que Julián me explicara los planes de renovación para poder visualizar lo maravillosa que se vería la casa. Incluso sugerí que invitaran al señor Velasco a cenar para poder agradecerle por darle a Julián una oportunidad tan maravillosa. Julián estaba prácticamente brillando de triunfo. Comenzó a hacer llamadas telefónicas sobre contratistas, hablando abiertamente sobre sus planes para expandir el dormitorio principal y convertir mi estudio en una oficina en casa. Marcela comenzó a comprar muebles nuevos, dejando catálogos abiertos por la casa para mostrarme las mejoras que estaban planeando. Pero el momento más revelador llegó cuando escuché a Julián por teléfono con su banco, discutiendo el cronograma para limpiar los gravámenes de la propiedad con su nuevo capital de inversión. Estaba planeando pagar todos los préstamos fraudulentos en el momento en que llegara el dinero del señor Velasco, lo que le daría la propiedad indiscutible de mi casa. El viejo se muda la próxima semana, le escuché decir a alguien. Después de eso, tendremos el camino libre. El viejo. Incluso en su momento de triunfo. Eso es todo lo que yo era para él. El viernes por la noche, Julián anunció que el señor Velasco vendría a cenar el domingo para finalizar su acuerdo de asociación. Será la despedida perfecta para ti, papá. Puedes conocer al hombre que nos está ayudando a asegurar nuestro futuro. Estoy ansioso por eso, dije, y lo decía en serio. El sábado por la mañana llamé a Gabriel con una actualización. Va a suceder mañana por la noche. Julián planea cerrar el trato con su inversor. Perfecto. Tengo todo listo de este lado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que juguemos esta carta, no hay vuelta atrás. Pensé en Elena, en la casa que habíamos construido juntos, en el hijo que habíamos criado para ser mejor que esto. Estoy seguro. Está bien, estaré allí a las 7:30. Asegúrate de que Julián y su inversor estén presentes cuando llegue. El domingo llegó gris y lluvioso, pero el estado de ánimo de Julián era soleado. Pasó la mañana limpiando la casa con una energía que no había visto en él en años. Marcela preparó una cena elaborada, poniendo la mesa del comedor con la vajilla buena de Elena. Estaban haciendo todo lo posible para el señor Velasco. Es el momento, papá,
dijo Julián mientras ajustaba el centro de mesa por tercera vez. Después de esta noche, todo cambia para mejor. Asentí solemnemente. Sí, hijo. Después de esta noche, todo cambia. El señor Velasco llegó puntualmente a las 6, trayendo una botella de vino caro y el aire confiado de un hombre a punto de hacer un trato rentable. Julián lo saludó como a un hermano perdido hace mucho tiempo. Y Marcela interpretó a la anfitriona amable a la perfección. Me senté tranquilamente durante la cena, interpretando el papel del padre agradecido, presenciando el éxito de su hijo. Mientras nos movíamos a la sala de estar para el café y el brandy, Julián sacó un portafolio de cuero que contenía los documentos de inversión. Ricardo me estaba contando lo emocionado que está con nuestra asociación, le dijo al señor Velasco. Ha sido como un mentor para mí a través de todo este proceso. La ironía era tan espesa que podía saborearla, pero solo sonreí y asentí. A las 7:30 en punto, sonó el timbre. Yo abriré, dije, levantándome lentamente. Probablemente solo sea un vecino. Julián me hizo un gesto para que me sentara, claramente sin querer interrupciones durante su gran momento. Yo me encargo, papá. Pero yo ya estaba en la puerta, abriéndola para revelar a Gabriel con su mejor traje, maletín en mano, con la expresión seria de un hombre en asuntos oficiales. «Buenas noches, Ricardo», dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Creo que tenemos algunos asuntos que discutir». La cara de Julián pasó de la confusión a la alarma cuando Gabriel entró en la sala de estar. «Papá, ¿quién es este? Estamos en medio de una reunión importante». «Este es Gabriel, el abogado», dije con calma. «El sobrino de Elena, y está aquí para discutir algunas irregularidades con la propiedad de esta casa». La sangre se drenó del rostro de Julián. A Marcela se le cayó la taza de café. La porcelana se hizo añicos contra el piso de madera. El señor Velasco, sintiendo problemas, dejó su copa de brandy y se enderezó en su silla. «Ricardo», dijo Julián, con la voz tensa por un pánico apenas controlado. «Creo que ha habido algún malentendido. Tal vez deberíamos discutir esto en privado». «No hay malentendido», dijo Gabriel, abriendo su maletín y sacando una carpeta gruesa. «De hecho, todo está bastante claro, señor Velasco. Asumo que está aquí para finalizar una inversión con Julián». «Eso es correcto», respondió el señor Velasco con cautela. «Estamos discutiendo una asociación en su negocio de consultoría. Y asumo que esa asociación implica usar esta propiedad como garantía o seguridad para la inversión». Julián saltó de su asiento. «Ahora espera un minuto. Esto es completamente inapropiado. Tenemos una reunión de negocios privada aquí». Gabriel sonrió agradablemente. «En realidad, es bastante apropiado, dado que la propiedad que estás usando como garantía no te pertenece». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos del señor Velasco se movieron de Gabriel a Julián y luego a mí, claramente tratando de entender lo que estaba sucediendo. «Por supuesto que me pertenece», dijo Julián, pero su voz carecía de convicción. «Tengo la escritura aquí mismo». Hurgó en su portafolio, sacando el documento de traspaso de propiedad que había encontrado en el sótano. Gabriel examinó el documento brevemente. «Ah, sí, esta escritura, fechada hace 6 meses. Dime, Julián, ¿recuerdas las circunstancias bajo las cuales tu padre firmó esto?» Él quería transferirme la propiedad, para fines de planificación patrimonial. ¿En serio? Eso es interesante, porque según los registros médicos que tengo aquí, tu padre estaba tomando dosis sustanciales de lorazepam, alprazolam y zolpidem, en el momento en que supuestamente firmó este documento. Medicamentos recetados por el doctor Salazar. Medicamentos que lo habrían dejado incapaz de entender lo que estaba firmando. Marcela hizo un pequeño sonido de ahogo. La cara de Julián había pasado de pálida a gris. «Además», continuó Gabriel, «la firma en este documento no coincide con el patrón de firma normal de tu padre. Tampoco lo hacen las firmas en los 3 préstamos separados por un total de más de $100,000
que supuestamente fueron firmados por Ricardo en los últimos 8 años. El señor Velasco se puso de pie abruptamente. Creo que debería irme. Esto suena como un asunto familiar que debe resolverse en privado. En realidad, dijo Gabriel, tal vez quiera quedarse. Verá, cualquier inversión que haga basada en la propiedad de Julián sobre esta casa sería inválida. La propiedad pertenece enteramente a Ricardo, como lo ha hecho durante los últimos 43 años. Julián no tiene derecho legal a usarla como garantía para nada. «¡Eso no es cierto!», gritó Julián, la desesperación arrastrándose en su voz. «Papá me firmó todo. Él estuvo de acuerdo». Me puse de pie lentamente, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. No, Julián, nunca estuve de acuerdo con nada de eso. Me drogaste y falsificaste mi firma en documentos que nunca vi. Robaste mi casa mientras yo lloraba a tu madre. La acusación colgó en el aire como una presencia física. La boca de Julián se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Marcela se había puesto completamente blanca y estaba agarrando el brazo de su silla como si pudiera caerse. El señor Velasco recogió su abrigo. «Julián, me temo que esto cambia todo. No puedo posiblemente seguir adelante con una inversión basada en garantías fraudulentas. Escucharás de mis abogados». «¡Espera!», dijo Julián desesperadamente. «Todo esto es un malentendido. Podemos solucionarlo». Pero el señor Velasco ya se dirigía a la puerta. «Buenas noches, Ricardo. Lamento que hayas tenido que soportar esto». Después de que la puerta principal se cerró detrás de él, los tres nos quedamos parados en la sala de estar mirándonos. El peso de 8 años de engaño colgaba entre nosotros como una nube de tormenta. «Papá», dijo Julián, con la voz quebrada, «por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». «¿Cómo convenciste al doctor Salazar para que me recetara drogas que me hicieran dócil? ¿Cómo falsificaste mi firma en documentos de préstamo? ¿Cómo robaste mi casa mientras fingías cuidarme?». Gabriel se aclaró la garganta. «Ricardo, hay más. Hice que un contador forense revisara los registros bancarios. Julián no solo robó tu casa, ha estado drenando sistemáticamente el capital durante años. El dinero de esos préstamos se destinó a sus aventuras comerciales, compras de lujo, vacaciones. Nada de eso se destinó a tu cuidado o al mantenimiento de la propiedad que él afirmó que era». Marcela finalmente encontró su voz. «Nunca quisimos que llegara tan lejos. Solo necesitábamos algo de ayuda para empezar, y siempre planeamos devolverlo». «¿Con qué?», pregunté. «Nunca has mantenido un trabajo por más de 6 meses, Marcela. Y el negocio de consultoría de Julián nunca ha dado ganancias. Nunca planearon devolver nada. Estaban planeando ponerme en una residencia y vender mi casa para cubrir sus deudas». Los hombros de Julián se hundieron. «¿Qué quieres de nosotros?». Gabriel respondió por mí. «Lo que Ricardo quiere es muy simple. Quiere que su propiedad le sea devuelta, libre y sin cargas. Quiere que asumas la responsabilidad de todos los préstamos fraudulentos que tomaste a su nombre, y quiere que salgas de su casa inmediatamente». «No podemos permitirnos pagar esos préstamos», dijo Julián débilmente. «Ese ya no es problema de Ricardo», respondió Gabriel. «Creaste esta situación a través del fraude y el abuso de ancianos. Las consecuencias son tuyas para soportar. Miré a mi hijo, este hombre que había criado desde que era un bebé, y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tienen 24 horas para empacar sus pertenencias e irse. Las cerraduras se cambiarán mañana por la noche. Papá, por favor, ¿a dónde se supone que debemos ir?». «Esa no es mi preocupación, Julián. Tienes 41 años. Deberías haber descubierto cómo mantenerte por ti mismo a estas alturas, en lugar de robarle a tu padre». Marcela estalló en lágrimas. «Todo esto es tu culpa», me gritó. «Eres un viejo amargado que no soporta ver a su hijo tener éxito». La miré con calma. «No, Marcela. Soy un hombre que finalmente recordó que merece algo mejor que ser tratado como un sirviente en su propio hogar». Gabriel comenzó a empacar sus documentos en su maletín. «Ricardo,
Presentaré el papeleo mañana para revertir la transferencia de propiedad fraudulenta y descargar tu responsabilidad por los préstamos que tomó Julián. Puede tomar algunas semanas trabajar a través del sistema, pero legalmente estás protegido. Después de que Gabriel se fue, Julián y Marcela se retiraron arriba para empacar. Podía escucharlos discutiendo, sus voces atravesando las tablas del piso. Marcela estaba llorando. Julián estaba haciendo llamadas telefónicas, probablemente tratando de encontrar algún lugar donde quedarse, alguien a quien pedirle dinero prestado. Me senté en mi sala de estar, en la casa que finalmente, verdaderamente era mía de nuevo, y sentí algo que no había experimentado en años. Paz. La noche siguiente, observé desde mi ventana cómo Julián y Marcela cargaban sus pertenencias en un camión de mudanzas. Se las habían arreglado para encontrar un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, probablemente con ayuda de los padres de Marcela. Julián evitó mirar la casa mientras se alejaban, pero Marcela me miró a través de la ventana del pasajero con puro odio. No me sentí culpable, me sentí libre. Durante las siguientes semanas hice cambiar las cerraduras, tal como había prometido. Contraté un servicio de jardinería para mantener el patio, no porque no pudiera hacerlo yo mismo, sino porque ya no tenía que probar mi valía a través del trabajo físico. Actualicé mi testamento, dejando todo a un fondo de becas a nombre de Elena. 3 meses después, Julián llamó. Su voz era tenue, casi humilde. Papá, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero quería que supieras que estoy recibiendo ayuda. Encontré un terapeuta y Marcela y yo estamos en consejería. Eso es bueno, Julián. También quería decirte que entiendo ahora lo que te hice, lo incorrecto que fue. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento. Me senté en silencio por un momento, procesando sus palabras. Julián, aprecio que estés recibiendo ayuda, pero una disculpa no deshace 8 años de abuso y robo. Lo sé, esperaba. Tal vez algún día podríamos intentar reconstruir algo. No como era, sino algo honesto. Tal vez, dije. Pero eso requeriría que pruebes que realmente has cambiado, no solo que me digas que lo has hecho. Entiendo. Hablamos unos minutos más, con cuidado y formalidad, como conocidos en lugar de familia. Cuando colgué, no sentí ni ira ni esperanza, solo una tranquila aceptación de lo que era. 6 meses después de esa noche en la sala de estar, estaba sentado en mi patio trasero, leyendo el periódico y disfrutando de mi café matutino, cuando la señora Guzmán, la vecina de al lado, me llamó por encima de la cerca. «Ricardo, ¿cómo estás? Te ves mucho más feliz estos días». Miré alrededor de mi jardín, a la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida juntos, a la mañana pacífica que se extendía ante mí, sin demandas, sin humillaciones, sin caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de personas que deberían haberme amado. «Soy feliz», le dije, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en 8 años, estaba viviendo mi propia vida de nuevo. Tenía mi dignidad de vuelta, mi hogar de vuelta, mi respeto por mí mismo de vuelta. Julián y Marcela habían tratado de borrarme, de reducirme a una fuente conveniente de dinero y trabajo. En cambio, me habían dado el mayor regalo posible. Me habían mostrado que era lo suficientemente fuerte para defenderme, incluso a los 63 años, incluso contra mi propia familia. Algunas personas podrían llamar duro a lo que les hice, pero yo lo llamo justicia. Ellos tomaron sus decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Pasé demasiados años protegiéndolos de esas consecuencias, y casi me destruyó. Ahora me protejo a mí mismo, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo, y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.